El conflicto entre Corea del Sur y Corea del Norte. ¿Por qué empezó? Porque no había una conclusión. ¿Cómo se ha desarrollado? Para responder estas interrogantes, le echaremos un vistazo a la historia detrás de la tensión en la península coreana. Como antecedente directo de este conflicto, tenemos la división de la península coreana en la República de Corea y la República Democrática Popular de Corea, que corresponden a las actuales Corea del Sur y Corea del Norte. Esto se dio tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿cómo ocurrió esta división? Primero debemos saber que la península coreana era una colonia japonesa desde el año 1910, y tras la debilitación de Japón en la Segunda Guerra Mundial, se logró la liberación de la península del control japonés. Esto fue de la mano de la Unión Soviética y Estados Unidos, quienes serían los administradores de la península posterior a esto. Estos agentes acordaron dividir el territorio siguiendo el paralelo 38. La zona norte del paralelo 38 sería administrada por la Unión Soviética y la zona sur del paralelo 38 sería administrada por Estados Unidos. Esto ocurrió el 15 de agosto de 1945, día conocido como el Día de la Liberación. Y curiosamente, en cada Corea el enfoque de este día es distinto. En Corea del Sur se le llama Kwangbokjeol, celebrando la recuperación de la independencia, mientras que en Corea del Norte se le llama Puchukgaebangnal, enfocándose más en la lucha del pueblo por su liberación. En el año 1948 se establecieron dos gobiernos separados. En Corea del Sur se establece Lee Sing-man como primer presidente de la República de Corea, y en Corea del Norte se establece Kim Il-sung como líder de la República Democrática Popular de Corea. Los gobiernos tenían diferentes corrientes ideológicas, visto también a través del contexto de las entidades que administraban cada territorio. Y son estas diferencias ideológicas lo que el 25 de junio de 1950 desencadenan la Guerra de Corea. El detonante de esta guerra fue la invasión norcoreana al territorio de Corea del Sur, donde lograron la captura de Seúl en pocos días. Las fuerzas norcoreanas lograron presionar enormemente a Corea del Sur, por lo que Estados Unidos brindó apoyo a las fuerzas surcoreanas y lograron detener a Corea del Norte, estabilizando lo que fue llamado el perímetro de Busan. Y con el apoyo de Estados Unidos y sus aliados, también lograron capturar la capital norcoreana, Pyongyang. Y en respuesta a que las fuerzas aliadas de Estados Unidos estaban cerca de la frontera china, este último brinda apoyo a Corea del Norte para repeler dicho ejército. Esta dinámica de constante lucha culminó en 1953 con la firma de un armisticio y establecimiento de una zona desmilitarizada, pero al no haber sido firmado un acuerdo de paz, la tensión de la guerra seguía presente, y no fue hasta 2018 que se le dio fin oficial a esta guerra. Como podemos ver en las estadísticas y en la imagen de la derecha, hubo más de 2 millones de muertos en esta guerra, y les voy a mostrar un video que nos muestra la dinámica en el territorio de la península de esta guerra. Como podemos ver aquí, vemos que Corea del Norte avanza hasta el perímetro de Busan que mencioné anteriormente. Y posterior a esto, Estados Unidos, con brindando el apoyo a Corea del Sur, logran recapturar Seúl y avanzan a través del territorio hasta lograr capturar la capital norcoreana, Pyongyang. Aquí vemos que China le da apoyo a Corea del Norte y logran recuperar el territorio norcoreano. Como podemos ver, la lucha se da a través de todo el territorio constantemente. Y vemos que acá se mantiene más o menos en el paralelo 38 en sus territorios. Esta lucha sigue hasta 1953, hasta que se firma el armisticio. Eventos de alta tensión por Corea del Norte. Bueno, posterior a la firma del armisticio, los conflictos continuaron. Y por parte de Corea del Norte ocurrieron múltiples casos de incidentes armados, incursiones, terrorismo y atentados a la paz mundial, lo que aumentó no solo la tensión de Corea del Sur, sino de todo el mundo. Entre algunos incidentes militares están las enfrentaciones e incursiones en la zona desmilitarizada en la década de 1950,
Esto es debido a a constantes escaramuzas y y conflictos con Corea del Sur. Hubo múltiples enfrentaciones entre ellos. En 1978 se captura un buque de inteligencia estadounidense y lo acusaron de espionaje, lo que en el contexto de Guerra Fría aumenta la tensión mundial por una posible guerra mundial. En el año 1969 se derriba un avión de reconocimiento estadounidense, lo que una vez más aumenta la tensión mundial. En el año 2010, Corea del Norte hunde una corbeta surcoreana, dejando 46 muertos de sus marineros. En el mismo año 2010, Corea del Norte bombardea la isla Pyongyang, dejando 4 muertos, 2 de ellos civiles. Entre los años 1993 y 1994, Corea del Norte comenzó a desarrollar su programa nuclear. Esta crisis llevó al Acuerdo de Marco de 1994, en el cual Corea del Norte acordó congelar su programa nuclear a cambio de ayuda económica y suministros de energía. En 2002, Estados Unidos acusó a Corea del Norte de tener un programa secreto de enriquecimiento de uranio, lo que quebraría el acuerdo de marco previamente tratado. Y en 2006, Corea del Norte realizó su primera prueba nuclear, desafiando las sanciones internacionales que se le habían puesto previamente. En la década de 2010, además de pruebas nucleares, también se realizaron múltiples lanzamientos de misiles balísticos e intercontinentales, conectando el poder nuclear junto con los lanzamientos de misiles intercontinentales. Esto generó una mayor tensión no solo hacia Corea, sino hacia todo el mundo, debido a que existía la posibilidad de una posible guerra mundial, guerra nuclear. Corea del Norte también hizo algunos actos de terrorismo e incursiones durante este periodo, como en el año 1968 el intento de asesinato del presidente surcoreano Park Chung-hee. En 1976 hubo asesinatos de oficiales estadounidenses, dos. En la década de 1970 y 1980 se secuestraron múltiples ciudadanos surcoreanos y japoneses. En el año 1983, el atentado en Rangún, Birmania. El presidente Chon Doo-hwan sobrevivió a este atentado, pero hubo 21 muertos, incluidos ministros surcoreanos, aumentando la tensión entre las dos naciones. En el año 1987 se plantó una bomba en un vuelo comercial de Korean Air, dejando a los 115 personas a bordo muertas. En el periodo posterior a la firma del armisticio, aunque de distinta índole, Corea del Sur también ha ocasionado eventos que aumentaron la tensión alrededor de este conflicto. En las décadas de 1970 y 1980 se realizaron campañas de propaganda hacia Corea del Norte, transmitiendo mensajes anticomunistas a través de altavoces en la zona desmilitarizada. Estas campañas fueron diseñadas para socavar el régimen norcoreano, pero también incrementaron las tensiones. En respuesta a provocaciones como esta, como el ataque a la isla de Pyongyang en 2010, Corea del Sur reanudó las transmisiones de propaganda mediante las altavoces a lo largo de toda la zona desmilitarizada. Estas transmisiones incluían mensajes anti-norcoreanos y música pop surcoreana, enfureciendo así a Corea del Norte. También, activistas surcoreanos, a veces con apoyo tácito del gobierno, lanzaron globos con folletos de propaganda USBs con información sobre Corea del Sur y dinero hacia el norte, generando mayores reacciones en el régimen norcoreano. Otros eventos que aumentaron la tensión en este conflicto son operaciones encubiertas en territorio norcoreano, particularmente de espionaje y sabotaje, enfrentamientos navales en la línea limítrofe norte, que se dio por conflictos en territorios de pesca, las batallas de Yongbyon entre 1999 y 2002, ejercicios militares en conjunto de Estados Unidos,
que al ser aliado de Corea del Sur, tenían estos acuerdos de militares. Pero estos aumentaron su frecuencia debido a las acciones de Corea del Norte, aumentando la tensión de una posibilidad de que se desate un conflicto bélico. Y también aumentó la tensión el aumento de medidas de seguridad en la zona desmilitarizada por parte de Corea del Sur. Este conflicto no solo ha afectado a la región, por lo que entidades como una autoridad internacional como la ONU o superpotencias como Estados Unidos, China o Rusia han participado en este conflicto. La ONU ha estado involucrada en el conflicto desde su inicio en la Guerra de Corea, donde brindó apoyo militar a las fuerzas surcoreanas. Posterior a la guerra, la ONU se ha encargado de propiciar el diálogo entre las dos Coreas, a través de enviados para la mediación del conflicto. Por otro lado, también se encarga de sancionar a Corea del Norte económicamente y militarmente debido a quiebres de acuerdos internacionales, como previamente mencioné, el Acuerdo de Marco de 1994. Así como también ha proporcionado apoyo humanitario para la población norcoreana, ya que, debido a las sanciones económicas, Corea del Norte tuvo momentos difíciles. Durante el desarrollo de este conflicto, las superpotencias mundiales, China, Rusia y Estados Unidos, han participado por diversos intereses. Estados Unidos participó por la contención del comunismo, que en contexto de Guerra Fría fue el principal motivo por el que Estados Unidos quería participar. También por la seguridad regional, ya que Corea estaba cerca de Japón y este era un aliado importante en Asia en el momento, lo que se ponía en riesgo con la influencia de la Unión Soviética. Y también por una responsabilidad de proteger sus aliados y tener la expansión del comunismo en todo el mundo. La involucración de la actual Rusia, en aquel momento la Unión Soviética, fue por la expansión de la ideología comunista. También para equilibrar el poder y contrarrestar las fuerzas de Occidente. Y también vio una oportunidad para enfrentar a Estados Unidos indirectamente, ya que en la Guerra Fría se buscaba evitar la destrucción mutua. La involucración china fue debido a la seguridad nacional, como mencioné mientras mostraba el video. Al estar cerca de su frontera de Estados Unidos, esto suponía un riesgo a la nación. También por el apoyo a aliados con misma ideología. Y también fue para demostrar el poder como una nueva potencia que estaba surgiendo. Corea del Sur y Corea del Norte tuvieron su primer contacto posterior a la guerra en agosto de 1971. Y en las décadas siguientes hubo más reuniones acerca de temas humanitarios, cooperación y reconciliación. Pero estos fueron poco frecuentes y tuvieron poco efecto. En el año 2000 ocurre la primera cumbre intercoreana, abriendo una vez más la posibilidad de comunicación entre ambas Coreas. Hasta ahora se han realizado 5 cumbres, abordando temas de reconciliación, desnuclearización y cooperación económica y cultural. Estas cumbres se han repetido en los años 2007 y 3 veces en el año 2018. Y hay que destacar la cumbre de abril de 2018, en la que se puso oficialmente el fin a la guerra de Corea, y la cumbre de septiembre de 2018, en la que se abordó la desnuclearización de la península. En el año 2019 también se dio una reunión importante en la zona desmilitarizada entre Corea del Sur, Corea del Norte y Estados Unidos, abordando la reanudación de negociaciones nucleares. Y en el año 2021 se abrieron las comunicaciones entre las Coreas que se habían cerrado previamente durante la pandemia del año 2020. Debido a la constante tensión existente entre Corea del Sur y Corea del Norte, los ciudadanos de ambos países se han visto afectados a lo largo de este conflicto. El régimen en Corea del Norte ha sido acusado de violaciones sistemáticas y graves a los derechos humanos. Las acusaciones incluyen ejecuciones, tortura, detención arbitraria por motivos políticos. La información que circula hacia sus ciudadanos es estrictamente controlada por el régimen, y el consumo de medios de comunicación extranjeros es severamente castigado. Debido a la posibilidad de que el conflicto se convierta en enfrentamiento armado directo,
En ambas Coreas los hombres tienen que realizar el servicio militar obligatorio. Y en Corea del Sur es común que instituciones realicen simulacros de emergencia. En ambas Coreas el público percibe a la otra Corea como una amenaza constante, lo que genera un estrés constante en la población y una aversión mutua entre las dos naciones. Este complejo conflicto ha dejado a la población norcoreana marcada, dificultando una solución de este conflicto. Hay perspectivas que buscan la reunificación de las dos Coreas, mientras que otros rechazan la noción de esta. Debido a la diferencia ideológica e historia conflictiva de estos dos países, a pesar de las múltiples oportunidades de diálogo, aún no se logra llegar a un acuerdo o solución sobre el conflicto.